Buenos días con todos, bienvenidos al programa de Animadores 2019. Este es el primer programa del año. Les deseamos de parte del Movimiento Católico Mundial por el Clima que tengan un buen inicio de la cuaresma, un bendecido miércoles de ceniza y comenzamos con el programa. La bienvenida la dará Tomás Insúa, quien es el director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima y actualmente nos está acompañando desde Roma. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Perdón, una cuestión, saludos desde Roma. Una pregunta técnica, Doménica. Tengo acá un slide, así que todavía no, pero en un ratito lo voy a presentar. Así que, perdón que resuelvo esta cuestión técnica 10 segundos. Ok, no hay problema, esperamos hasta que estés y me avisas para dejar de compartir mi pantalla y que lo puedas compartir tú. Ahí estamos, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días desde Roma. Una enorme alegría darles la bienvenida al curso de animadores Laudato Si. Estamos realmente muy contentos con el paso que están dando, a animarse a ser animadores, a dar a conocer este lindísimo mensaje de la encíclica Laudato Si en sus respectivas comunidades, en sus respectivas parroquias, distintas realidades donde viven, donde tienen en mente que hay una necesidad de dar a conocer el mensaje del Papa Francisco. La idea es quizás ahora contarles un poquito sobre la génesis del programa de Animadores Laudato Si, por qué creemos que es muy importante y por qué creemos que realmente cada persona hoy en este llamado, en este programa, o que después estén mirando la grabación de este programa, tiene un rol fundamental. El Papa Francisco, como saben, publicó la encíclica Laudato Si hace ya casi 4 años, 3 años y medio, 3 años y medio, y fue básicamente una invitación a la Iglesia y al resto de la familia humana también, pero a la Iglesia en particular, de tomarse en serio esta gran tarea del cuidado de la creación, del cuidado de nuestra casa común que está en grave peligro, atravesando esta terrible y grave crisis ecológica. Entonces, el programa el Papa Francisco no quiere que este sea simplemente un lindo documento para la reflexión, sino que es, en parte, es eso, esos son los objetivos, pero además de la reflexión, el Papa quiere que pasemos a la acción, quiere que realmente nos comprometamos por poner en práctica este importante mensaje. Y bueno, el programa Animadores Laudato Si es justamente ayudarnos a cada persona en este llamado, a cada persona en este programa, a liderar la implementación de la encíclica en sus respectivas comunidades. El Papa Francisco dice, por un lado, dice que tiene una linda frase que dice que mientras el orden mundial, o sea, los grandes líderes políticos y los procesos estos políticos internacionales parecen impotentes de resolver la crisis ecológica, son los individuos y grupos locales los que van a hacer la diferencia, los que pueden hacer una diferencia. Si sabemos que es muy difícil influenciar, por un lado sabemos que estos gobernantes no están haciendo lo que tienen que hacer, es bien claro, digo, la realidad de la crisis ecológica, los científicos son tan claros sobre lo grave que es la situación y lo poco que se está haciendo, y los gobiernos no están cumpliendo con lo que prometen y demás. Sabemos, el Acuerdo de París, por ejemplo, tiene este gran objetivo
de mantener el nivel de la temperatura bajo 1,5 grados, y los gobiernos están haciendo todo menos cumplir esa promesa, estamos muy, muy lejos de cumplir esas promesas. Quizás sea difícil influenciar a esos grandes líderes políticos, pero en el fondo van a ser los grupos locales los que van a poder hacer la diferencia. La verdad es que la acción para resolver la crisis ecológica, el cambio climático, es siempre local. Los problemas los problemas a resolver son siempre a nivel local. Así que es ahí donde el cambio es posible, porque es más fácil influenciar a un alcalde, a un gobernador, quizás, que a un presidente de una nación. Así que ahí es donde realmente contamos con liderazgo local. Nuestro movimiento necesita muchos, muchos, muchos líderes a nivel local que estén liderando esta causa de la puesta en práctica de la Laudato Si. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también recordar, el Papa Francisco dice que cada persona tiene un rol fundamental. O sea, la crisis ecológica nos concierne a todos, sabemos que es la familia humana en su conjunto que tiene que cambiar. O sea, todos somos parte del problema, cada ser humano es parte, o casi todos, no todos, especialmente los que tenemos acceso a este tipo de medios electrónicos. Generalmente obviamente hay gente muy humilde que quizás no tiene una responsabilidad directa, no tiene el impacto ambiental, su estilo de vida no es tan dañino, pero muchos, diría, la gran parte de la familia humana, en pequeña o mayor medida tenemos una responsabilidad y somos causa del problema, pero a su vez todos somos parte de la solución también. Así que, y el Papa Francisco enfatiza, realmente cada persona tiene un rol fundamental para poner en práctica la Laudato Si. Así que, bueno, contamos realmente con su liderazgo en sus respectivas comunidades como animadores Laudato Si. También quisiera quizás contarles a modo de introducción un poquito el esquema del programa de animadores Laudato Si de este año. Les voy a presentar aquí, los voy a compartir pantalla. Algunos, no sé hace cuánto estarán en contacto con nosotros y con el movimiento, pero nos gusta usar este pequeño gráfico para ilustrar la tarea que tenemos por delante, que va a ser precisamente la estructura de este curso de animadores. En los próximos, se ve ahí, ¿no? ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Simplemente para estar seguros. Se está cargando. ¿Se está cargando? ¿Todavía no? Ahí sí, ahí veo, perfecto. Gracias por las confirmaciones. Y qué bueno también, en primer lugar, qué alegría, gracias por todos los que mandaron saludos por ahí, por el chat. Qué bueno ver que tenemos a tantos países representados. Veo, no sé cuántos países, pero veo una gran cantidad de países, desde España hasta una enorme cantidad de países latinoamericanos. Así que una gran alegría ver tantos países representados. Y sobre Latinoamérica, antes también debo mencionar, acabamos de venir de una semana, tuvimos nuestro retiro anual, hace poquitos días terminamos nuestro retiro anual en Ecuador, estuvimos en la Amazonía ecuatoriana, y fue una experiencia muy linda, la verdad. Estuvimos con Doménica y el resto del equipo, Fabián, que algunos de ustedes quizás conocen, y el resto del equipo. Estuvimos preparándonos, por un lado, preparándonos para el sínodo. Saben que el Papa Francisco organiza el sínodo sobre la Amazonía este año. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que hay un sínodo que es estos grandes encuentros de obispos, específicamente, o no específicamente, pero que incluye el tema de la ecología integral. Nunca antes había pasado en la historia de la Iglesia, así que es realmente una oportunidad única. Y al ser amazónico, si eres un sínodo de la Iglesia Universal, obviamente siendo sobre el territorio amazónico, es algo que para
para muchos de los animadores que están en este llamado de países latinoamericanos, obviamente lo hace más interesante aún. Cabe aclarar, no sé si lo dije, creo que no lo dije, yo soy argentino, por si mi acento no me delata, y bueno, el Sínodo de la Amazonía va a ser una gran oportunidad para que la Iglesia se involucre y piense sobre cómo se aplica la Laudato Si, y particularmente con foco en el territorio amazónico que está tan amenazado. Así que estuvimos ahí en la Amazonía ecuatoriana la semana pasada, fue muy lindo escuchar, por un lado, la belleza de la creación, la belleza de ese territorio amazónico. Después vamos a estar escuchando de Fray Santiago, que va a hablar después de mí, que está en Colombia, no está exactamente en la Amazonía, pero quizás Santiago tiene algo que comentar sobre la Amazonía, no sé si ha estado o no, pero está más cerca que yo seguro. Así que decía, y bueno, entonces fue una oportunidad para estar en contacto con esa maravilla del territorio amazónico, pero también fue una oportunidad para escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. El Papa Francisco nos habla de lo grave que es que estos dos gritos que son un solo grito. Ahí en la Amazonía se ve la realidad de los pueblos indígenas que están siendo brutalmente atropellados por estas grandes corporaciones, las grandes petroleras, las grandes mineras, agroindustria y demás, que se llevan puestos por delante este ecosistema tan frágil y estas comunidades tan frágiles que están habitando allí. Así que fue realmente una oportunidad muy linda. Pero bueno, vuelvo a lo que venía diciendo, que es esta imagen que tenemos enfrente de nosotros. Este va a ser el esquema que vamos a usar para el curso de animadores. Nos gusta decir que tenemos 3 dimensiones de nuestro trabajo. La tarea de vivir la Laudato Si, algunos habrán firmado el compromiso Laudato Si, no sé si recordarán, el compromiso Laudato Si también tiene 3 dimensiones, tiene 3 puntos que son estos. La invitación, el primer webinar de hoy va a ser sobre la primera dimensión, esta de transformar el corazón, la conversión ecológica. El segundo webinar va a ser sobre los estilos de vida, la transformación de nuestros estilos de vida, vivir con sencillez. Y por último, el tercer webinar va a ser sobre esta tercera dimensión, la dimensión de las políticas públicas y la esfera pública, alzar nuestra voz, la necesidad de alzar nuestra voz en el debate político, si uno quiere. Y esto es una transformación, como se ve en esta imagen. Nos gusta presentarlos como círculos concéntricos, que son un espectro, una transformación interior a una transformación exterior. Que primero tenemos que transformarnos interiormente, transformar el corazón, tener esta conversión ecológica de la cual nos hablaba San Juan Pablo II hace ya muchos años. Después, esta segunda dimensión, paso siguiente, digamos, obviamente los vemos no como secuencial, hay que hacer todas las cosas en simultáneo, pero se puede pensar quizás conceptualmente a nivel secuencial. El siguiente paso también, una vez que uno transforma su corazón y se reconecta con la creación y tiene esta conversión ecológica, naturalmente uno cambia sus estilos de vida también, este vivir con sencillez, el buen vivir del que se habla en muchos países latinoamericanos. Ahí vamos a estar reflexionando sobre el buen vivir y vivir con sencillez, que tenemos que minimizar nuestro impacto ambiental, que nuestros estilos de vida poco sostenibles están lastimando a nuestra casa común, están lastimando a los más pobres y a las futuras generaciones. Y bueno, y por último, entonces, el último webinar va a ser sobre incidencia pública. No es suficiente transformar nuestro corazón, transformar nuestro estilo de vida, también es absolutamente necesario que transformemos el sistema, estos sistemas grandes, estas dinámicas políticas, donde sabemos que los gobiernos tienen que implementar políticas públicas ambiciosas para cuidar nuestra casa común, implementar el Acuerdo de París, todas esas grandes políticas que se tienen que implementar, transicionar de energías sucias, combustibles fósiles, a energías limpias, etcétera, etcétera. Todo eso que tienen que hacer los gobiernos. Así que vamos a estar hablando sobre cómo podemos movilizarnos. La Iglesia tiene un rol fundamental en movilizarse y alzar su voz para proteger nuestra casa común. Y bueno, ahí, obviamente en Latinoamérica, también, y ahora a la luz del sínodo, proteger nuestros bosques, proteger los
esta lindísima tierra que tenemos, es un rol fundamental que tiene la Iglesia por delante. Así que, bueno, esa es una pequeña introducción, voy a frenar aquí. Gracias nuevamente por participar, por su interés en el programa de Animadores Laudato Si. Espero lo tomen como el primer paso de un camino más largo. Realmente contamos con cada uno y cada una de ustedes para dar a conocer este importantísimo mensaje del Papa Francisco. Realmente la crisis ecológica no puede ser más urgente. Contamos realmente con cada animador para ser un líder transformador en su comunidad local. Así que muchas gracias nuevamente y le paso la palabra a Fray Santiago, fraile franciscano que nos acompaña desde Colombia, que va a estar conversando y compartiendo sobre esta primera dimensión, la conversión ecológica. Así que freno aquí. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Muchas gracias, Tomás. Voy a dar la introducción a Fray Santiago y bueno, la introducción al webinar del día de hoy. El tema es la conversión ecológica como parte de la vocación cristiana. Creo que no están viendo mis diapositivas. Ok. El webinar de hoy, como les mencioné, es la conversión ecológica como parte de la vocación cristiana. Es preciso, pues, estimular y sostener la conversión ecológica que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la catástrofe hacia la cual se estaba encaminando. Papa Francisco en Roma 2001. Los panelistas del día de hoy es Fray Santiago González. Él pertenece a la Orden de Frailes Menores de la provincia de la Santa Fe. Ha finalizado sus estudios de filosofía y se encuentra cursando el quinto semestre de teología. Tiene una alta afinidad hacia la historia, el arte y la religión. Se ha desempeñado en distintos cargos, especialmente como docente en distintos colegios en Bogotá y Bucaramanga. Se destaca su proceso evangelizador realizado en redes sociales. Ahora sí le damos la palabra a Fray Santiago. Bueno, un saludo de paz y bien para todos los que están presentes en este webinar. Como lo decían ahorita, pues mi nombre es Fray Santiago González, de la ciudad de Bogotá, Colombia. Antes de iniciar y entrar en tema, quiero presentarme y quiero hablar un poco sobre mí y contarles mi experiencia sobre la conversión ecológica. Ya después entraremos en materia. Bueno, pues como ustedes estaban escuchando, soy fraile franciscano. Y como franciscanos nosotros tenemos una responsabilidad y hemos heredado por nuestro fundador una tarea específica que es el cuidado de la creación. De hecho, pues San Francisco de Asís es el patrono de todos los ecologistas y de la creación como tal. Sin embargo, antes de la Jornada Mundial de febrero, eh, pues esta dimensión de una conversión ecológica, pues estaba muy apagada en mí. De hecho, mi conversión como tal estaba un poco estancada. ¿Y por qué no decirlo? Una de las motivaciones por las cuales yo fui a la Jornada Mundial era para avanzar en el crecimiento en el cual pues yo me encontraba, en el crecimiento espiritual y seguir en mi proceso de conversión. Jamás nunca pensé en encontrarme con este término de conversión ecológica. Y gracias pues a los franciscanos y gracias al Movimiento Católico Mundial por el Clima, he podido seguir avanzando en este proceso. Es más, creo yo que inicié en Panamá un proceso de conversión ecológica. Entonces, en lo personal, me ha tocado este tema. En lo personal, soy víctima, digámoslo así, de este proceso y simplemente quiero compartirles lo que descubrí en Panamá y para invitarlos a que ustedes inicien hoy o si no lo han iniciado, este proceso, que como lo veremos no es aparte de nuestro proceso de conversión espiritual normal o nuestra relación con Dios, sino por el contrario, todo está conectado. Ese mensaje de la Laudato Si que es tan fuerte y que pues como vamos a ver más adelante, es un proceso, eh, es un proceso de, es un proceso, ¿no?
Y como proceso, pues tenemos la oportunidad de tener unos pasos. Bueno, entonces quiero compartirles mi pantalla, pero no sé si ya la compartí. Ay. Ay, esperen un momento, qué pena con ustedes. Justo en el centro tienes el botoncito verde. Es que se me achiquitó todo. Espérate, voy a salir desde acá. Es que... ¡Ay! Qué pena con ustedes. Las tecnologías. Bueno, mientras que resuelvo estos problemas y comparto mis diapositivas, como lo decían al principio, tenemos la oportunidad de esta tarde, de esta mañana, de hablar de la conversión ecológica como parte de la vocación cristiana. Entonces, vamos a descomponer este título principalmente en dos. Primero, la conversión ecológica y después la vocación cristiana. Entonces, mis queridos hermanos, como conversión, pues todos los cristianos estamos llamados a vivir una conversión y estamos en un proceso continuo de convertirnos. La pregunta es, ¿a qué llamamos la conversión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la conversión? Entonces, esperen que no he podido. Sí, Domenico. Ya. Listo, y ahora sí, qué pena con ustedes, pero se me trabó esto. Y listo. Entonces, como les decía, el título, pues digamos que tiene dos partes. La primera, la conversión ecológica y por segundo, pues como vocación cristiana. Entonces estamos hablando que la conversión, todos los cristianos estamos llamados a tener un proceso de conversión. La pregunta es, ¿qué es conversión? Y por último, vocación cristiana. Vocación es un llamado divino, la vocación cristiana. Entonces la pregunta es, ¿qué es la conversión? Y segundo, ¿qué es la vocación? Para poder responder esto tenemos los siguientes contenidos. Vamos a ver en un primer momento las bases bíblicas del cuidado de la creación. Después vamos a hablar de la espiritualidad o el cuidado de la creación en la tradición cristiana. Tercero, la creación en la celebración de los sacramentos. Y por último, una espiritualidad ecológica en la vida cotidiana. Entonces, iniciamos con las bases bíblicas del cuidado de la creación. Para esto, pues he querido tocar el Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento vamos a ver un poco sobre todo pues el libro del Génesis, aunque pues el Antiguo Testamento está pues tiene mucho mensaje sobre el cuidado de la creación y porque pues en el pueblo de Israel había una conciencia plena de una unidad y por medio de los rayos y todas estas teofanías, Dios se manifestaba, a través de la naturaleza Dios se manifestaba. Sin embargo, pues por tiempo he delimitado solamente a hablar del libro del Génesis, en especial del relato de la creación, la caída de Caín y Abel, la corrupción de la humanidad y un nuevo orden mundial o del mundo, como ya lo veremos ahorita más adelante. Y en el Nuevo Testamento vamos a hablar sobre el símil del cuerpo. Es un símil que escribió San Pablo, que es hermoso, y ya veremos cómo se relaciona todos estos textos a una conversión y a una vocación. Entonces, el relato de la creación. El relato de la creación, pues como todos lo sabemos, pues Dios crea al ser humano en 7 días, según el primer relato de la creación.
Y después de haber terminado toda la creación, Dios exclamó: todo está muy bien. Es decir, que Dios, con su creación, con su obra, se sentía satisfecho porque sabía que lo había hecho todo muy bien. O sea, no es bien, sino muy bien. Entonces, ¿por qué Jesús, bueno, por qué Dios, Dios Trinidad, se siente que su obra había quedado muy bien? Porque lo había creado con amor. Y es que la creación no es otra cosa más, sino que la acción del amor que sale de sí, de la Trinidad, de lo interior, de esa comunicación interna que ellos tenían, y sale hacia afuera, valga la redundancia, eh, para comunicar su amor. Al momento de Dios comunicar su amor trinitario es donde crea a todo lo creado. Entonces, vemos que la creación es la autocomunicación del amor de Dios hacia afuera. Y por eso estaba todo muy bien. Como es esta autocomunicación del amor de Dios, todo estaba en un equilibrio, todo estaba absolutamente relacionado entre sí y vivían en una paz continua. Sin embargo, como todos lo sabemos, este equilibrio y esta autocomunicación del amor de Dios no duró por mucho tiempo. Y es por eso que tenemos que hablar un poco sobre la caída de Adán y Eva, la caída en especial, hablar un tema específico que es el pecado. El pecado, entonces vamos a entenderlo como ir en contra del plan y el proyecto de Dios. Es decir, cuando Dios creó al ser humano, Dios quería que el ser humano fuera ser humano, que fuera una criatura más limitada, mortal, como todas las otras, pero eso sí con un puesto especial, ya que era imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el hombre, ¿qué hace? El hombre dice: ¿sabes qué, Dios? No me interesa tu plan ni tu proyecto. Yo no quiero ser un ser humano. Yo quiero ser como Dios. Y ahí viene el gran error, el primer gran error de la humanidad. Renunciar al proyecto de Dios y renunciar a su dignidad, renunciar a su naturaleza por alcanzar algo que no le pertenecía. Es decir, que el primer pecado de la humanidad se radica en un egoísmo, en un egocentrismo, en un deseo de alcanzar algo más, que era ser como Dios. Entonces, en la caída vemos el primer rechazo del hombre hacia Dios, el primer eh, espaldarazo que el hombre le hace a Dios. Con este rechazo al proyecto de Dios, el hombre quiebra todas estas relaciones que en la creación que había salido del fruto del amor de la Trinidad, rompe toda esta creación, rompe todas estas relaciones y lo que antes era una relación armoniosa, ahora se convierte en un conflicto. Y si nos ponemos en detalle, si ustedes quieren ir a Génesis 3, del 5 al 9, vamos a dar cuenta que cuando el hombre se da cuenta que está desnudo, va a esconderse y se tapa con las ramas. Y al escuchar los pasos de Dios, hay un adjetivo sí, que dice: escuchan los pasos como ruido. ¿Mm? Ya no es un sonido armonioso, sino que Dios se convierte en un ruido, porque atormentaba la conciencia del hombre que había rechazado el proyecto de Dios. Después, en Génesis 4, vamos a ver a Caín y Abel, fruto de la relación de Adán y Eva. En este proyecto, Dios quería que el hombre fuera hermano. Dios quería que los hombres, todos los hombres, fueran completamente hermanos. Pero ¿qué hace el hombre, en especial en la figura de Caín? Caín, por su egoísmo nuevamente, por su envidia, mata a Abel. ¿Mm? Y ahí, con este asesinato, vuelve a mente el hombre a decirle: ¿sabes qué, Dios? No me interesa tu proyecto, no me interesa tus relaciones. ¿Mm? Lo único que yo quiero es mi deseo de sobresalir, lo que yo deseo, lo que yo quiero. Y es este yo quiero, este deseo, lo que hace sembrar en la conciencia, en el corazón de Caín,
el deseo de matar a su hermano y negar la segunda condición de todo hombre, que es ser hermano. Y es que solamente nosotros, los seres humanos, nos podemos entender como seres humanos en relación a los otros. Entonces, llega Dios y dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín responde, no lo sé. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Entonces vemos que en esto el primer proyecto de Dios, que era que todos los hombres fueran seres humanos, es rechazado. Y acá que todos los hombres sean hermanos es rechazado, y aún más es asesinado el proyecto de Dios. Pero Dios exclama, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, desde la tierra. Ahí vamos empezando a ver que el pecado está relacionado con la creación. Es decir, con estos dos ejemplos de la historia de pecado, como rechazo al proyecto y plan de Dios, nos damos cuenta que el hombre empezó a fraccionar poco a poco las relaciones que habían entre Dios, el hombre y la naturaleza. Después viene la corrupción de la humanidad. Y quiero en este momento, pues, pedirles perdón por esta imagen de pronto un poco tan infantil, pero es que no encontré más. Y es que cuando hablamos del arca de Noé, solamente encontramos figuras animadas infantiles, porque sabemos muy bien, pues, que esto implica una dificultad de comprensión, ya que pues si lo establecemos en un contexto histórico, pues hay muchas dudas al respecto. Pero esto es un tema supremamente fundamental y hoy más que nunca es de suprema importancia analizar y releer el arca de Noé y pues todo lo que sucedió con el diluvio para comprender lo que estamos, en dónde estamos y nuestra situación actual. Con esto pues nos damos cuenta que bueno, primero el hombre rechazó ser humano, después rechazó ser hermano. Y de ahí vino toda una cadena de errores tras errores hasta hablar de una corrupción total de la humanidad, hasta el punto de que Dios le empezó a haber creado al ser humano. Y es por eso que desea, o sea, se arrepiente tanto que quiere destruir esa creación. Pero ¿para qué lo quería destruir? Para recomenzar un nuevo proyecto. Entonces, lastimosamente, la acción del ser humano por su egoísmo y por rechazar el proyecto de Dios, corrompió toda esta acción de amor de Dios que había hecho en la creación y lo convirtió prácticamente en basura, lo convirtió en violencia, en muerte y en sangre. Bueno, entonces, ya pues después del diluvio, encontramos un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial es después de que la tierra se secó, Dios restableció el pacto con el ser humano y le dice a Noé y a su familia, yo quiero establecer un nuevo pacto con vosotros. Y ya no, nunca más el ser humano o la creación misma será destruida. Por el contrario, todo, absolutamente todo, tanto el ser humano como la creación va a estar bajo la protección de Dios. Entonces nos damos cuenta de que podemos comparar a Dios, si vale la pena, para poder comprender a modo pedagógico, que Dios es como un Waze, ¿no? Dios nos marca un camino, Dios tenía un proyecto, pero el hombre, por su terquedad y egoísmo, no coge ese camino, sino que va volteando por otras calles. Pero aún así Dios, por su amor y su misericordia, reconstruye y reubica nuevos caminos para llegar al cumplimiento de su proyecto de salvación, hasta el punto de enviar a Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de los tiempos y es lo que nos permite realmente hablar de una nueva creación y restablecer todas nuestras relaciones.
Entonces, para poder comprender esto, he escogido el símil del cuerpo, texto escrito por San Pablo. En este símil encontramos que San Pablo compara en un principio a la iglesia con el cuerpo, ya que el cuerpo tiene muchos miembros y es plural, pero hace una unidad, es un solo cuerpo. Entonces, por la diversidad de dones y carismas, la iglesia también se puede comparar como un solo cuerpo. Es decir, la iglesia tiene muchos ministerios, muchos ejercicios, muchas misiones, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero conforman todos uno por medio del Espíritu Santo, una unidad, hasta el punto de sufrir con los que sufren y alegrarnos con los que se alegran. Por tradición, este símil, y pues San Pablo mismo lo dice y lo refiere, que el cuerpo se parece, es una similitud, es una comparación, una analogía con la iglesia. Pero yo quiero hoy invitarlos a elevar un poquito más este símil y no solamente dejarlo en la iglesia, sino también como creación. En Cristo, con la nueva creación, reconforta y reconstruye todas las relaciones que se había roto por el pecado. Y así como el cuerpo es un solo cuerpo, después del misterio pascual de la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo, toda la creación vuelve a estar en sintonía y todo está conectado. Entonces, con esto he querido hablar un poco sobre las bases bíblicas del cuidado de la creación. Vemos cómo el pecado rompió las relaciones, pero Cristo las restablece y aún más nos invita a ser un solo cuerpo hasta el punto de poder alegrarnos con los que se alegran y sufrir con los que sufren. Entonces, en un segundo punto, vamos a hablar de la espiritualidad por el cuidado de la creación en la tradición cristiana. Por cuestiones de tiempo, solamente quiero hablar en este punto de San Francisco de Asís y la espiritualidad franciscana. Yo sé que pues hablar del cuidado de la creación en la tradición cristiana es muy amplio. En un principio inclusive lo divide entre iglesia antigua, iglesia medieval, moderna y contemporánea, pero eso implicaría realmente toda la hora solamente hablar de este tema. Entonces solamente he escogido San Francisco de Asís y la espiritualidad franciscana. Entonces, en San Francisco de Asís, o bueno, entender la vida de San Francisco de Asís, entender este gran santo, lo tenemos que hacer por medio de un término y es los encuentros. San Francisco de Asís transforma su vida por medio de los encuentros. Entonces, en un principio, San Francisco de Asís se encuentra consigo mismo. Yo no sé si ustedes sepan la historia de San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís, cuando él era muy pequeño y era joven, quería ser caballero y se enviste a la guerra, pero él pierde lastimosamente y es enviado a la cárcel. En la cárcel siente hambre, siente enfermedad, se siente frágil y en ese momento de fragilidad encuentra a Dios. En ese momento de fragilidad, San Francisco de Asís se encuentra en un principio consigo mismo y se pregunta, ¿quién soy yo? Para luego contestar, ¿quién eres tú, oh alto y glorioso Dios? Después San Francisco de Asís se encuentra con el pobre. Ya había salido de la cárcel, ya había iniciado un proceso de conversión, pero pues todavía le faltaba, ¿no? En un segundo momento se encuentra con el pobre. Este pobre por medio le pide ropa, le pide vestido, le pide comida y San Francisco de Asís, como estuvo en la cárcel, sabía y tuvo compasión de lo que es sentir hambre y frío. Entonces San Francisco de Asís sale de su egoísmo, sale de su adentro para afuera en un servicio al otro. Y esto lo convierte un poco más al servicio de los pobres. En un tercer momento se encuentra con los leprosos. Con los leprosos, San Francisco tiene una hermosa expresión y dice que lo que antes era amargo, al ver un leproso en ese contexto, pues simbolizaba asco, miedo, contagiarse, los leprosos no se tocaban ni se miraban por todo este temor y pudor que había en ellos. Entonces, San Francisco de Asís en su testamento dice, lo que antes para mí era amargo para mi boca,
después se convirtió en dulzura. Y es que San Francisco de Asís estaba en su proceso de conversión, estaba como que sí, en ese conflicto de qué hacer, no sé quién soy, que más o menos, Dios, quién eres. Decide salir de la ciudad a caminar un poco, a distraerse en medio del bosque, de la naturaleza, y en lo lejano escucha las campanas de un leproso. Él, al escuchar las campanas, en un principio tiene miedo, pero dice, ah, ¿qué va? Y los textos biográficos de San Francisco de Asís dice que San Francisco de Asís se desarraigó de su yo, es decir, se quitó todo su yo y, y lo mandó lejos y dijo, bueno, voy a ir a saludar a este leproso. Se acerca y no solamente lo saluda, sino que le da un beso. Con este beso, San Francisco de Asís destruye toda esta, de pronto, eh, ceguera que tenía por el amor y el servicio con el otro. Después, San Francisco de Asís seguía caminando, seguía discerniendo su proceso vocacional, su proceso de conversión, y en las montañas se encuentra una pequeña ermita, una pequeña iglesita donde estaba el crucifijo de San Damián. Crucifijo que al momento de entrar en oración, San Francisco ve que se despliega sus labios y ya le encomienda una misión de reconstruir su iglesia. San Francisco de Asís en un principio entiende que el Cristo le pedía reconstruir el templo, la iglesia material. Ya después, al finalizar de su vida, se da cuenta que la misión que Dios le había pedido no era el templo material, sino que era la iglesia universal. Y hoy, en la actualidad, sabemos y somos conscientes de que San Francisco de Asís no solamente reconstruyó iglesia, un templo material, reconstruyó la iglesia universal, sino que también reconstruyó la humanidad entera. Y escuchen bien, la creación. Con su experiencia con Dios, con el otro y de la forma como se relacionó con la naturaleza, reconstruyó la creación entera. Entonces, San Francisco de Asís es un claro ejemplo del cuidado de los débiles y de una ecología integral. Era un místico, claro que sí, pero era un místico aterrizado. Contemplaba la realidad, contemplaba al enfermo, contemplaba al pobre y contemplaba la naturaleza. Estaba en conexión, en relación con Dios, con el otro y con la naturaleza. Y esta relación la vivía en alegría, en autenticidad y en plena armonía. Por todo esto, sabemos que San Francisco de Asís se puede entender como la sanación, como un ejemplo claro de sanar todas estas rupturas por el pecado, rupturas que se habían roto, como lo vimos en el libro del Génesis, y comprendió que él estaba inscrito en el cuerpo de Cristo, que todo estaba relacionado, y por lo tanto veía en la naturaleza un libro en el cual Dios hablaba y tenía un mensaje especial para la humanidad. Ya después San Francisco de Asís se encuentra con los hermanos y por medio de los hermanos de la comunidad se da cuenta que él no está solo, que para llegar a Dios no se puede ir en soledad, sino que es por medio de un camino comunitario, un camino en sociedad que podemos encontrar y avanzar realmente hacia el camino con Dios. Entonces, la espiritualidad franciscana, esto lo he sacado a la luz de una reflexión que hizo el Papa Benedicto XVI, pero responde directamente a lo que es nuestra espiritualidad franciscana en el hoy. Entonces, nosotros como franciscanos decimos que hay 3 accesos, hay 3 vías para conocer a Dios. La primera es el mundo, la creación, porque en ella podemos encontrar la huella del Creador. En ella, como es un orden, es una belleza, podemos descubrir el origen que es Dios como belleza y como orden. La pregunta es, si nosotros destruimos nuestra creación, si destruimos nuestra casa común, ¿cómo vamos a poder llegar a conocer a Dios y conocer su huella? La segunda, el hombre. Por medio de una antropología, por medio de la relación fraterna, el franciscano puede encontrar
a Dios. De hecho, nosotros en nuestros conventos tenemos 2 lugares sagrados. El primero es el oratorio donde nos encontramos con Dios y el segundo es el comedor donde nos encontramos con los hermanos para compartir los alimentos. Y en esta relación con el otro es también signo y símbolo de la relación con Dios. Y por tercero, la fe. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando. Entonces, en un tercer punto, vamos a hablar de la creación en la celebración de los sacramentos. Entonces, en este momento vamos a hablar un poco sobre qué son los sacramentos, la creación como el sacramento y por último específico, la Eucaristía. Entonces, al hablar de los sacramentos, podemos decir, sí, los sacramentos son 7 en la iglesia y están divididos en 3 grupos, sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. Sin embargo, cuando uno se pregunta qué es un sacramento, de pronto nos podemos quedar cortos. Para esto quiero tomar a un teólogo que se llama Leonardo Boff, latinoamericano, que él explica muy claro qué es un sacramento. Leonardo Boff tenía a su papá fumaba mucho. Y por medio del cigarrillo, por medio de este vicio, el papá sufre cáncer, pero jamás nunca pudo dejar de fumar. Y entonces le pide a Leonardo Boff, antes de morir, que le permita fumarse su último cigarrillo. Efectivamente, Leonardo le alcanza su cigarrillo, el papá se lo fuma con tranquilidad y a los pocos minutos o a las horas, no sé muy bien, el papá muere. Leonardo Boff guarda esa última colilla del cigarrillo porque esa última colilla se convirtió de basura a ser un signo visible de la presencia y la compañía de su padre. Y eso es un sacramento. Nos recuerda la presencia de Dios en signos visibles y materiales. Entonces, cuando hablamos de los sacramentos, estamos hablando de signos y símbolos materiales, visibles, que nos revelan una realidad invisible. A eso llamamos sacramento. Entonces, como lo dice esta cita de la Laudato Si, un sacramento es una mediación entre el mundo material y el mundo sobrenatural. Entonces, podemos decir que el mundo es un sacramento de Dios, como ya les hablaba hace un momentico, para el franciscano, en especial para San Buenaventura y toda su tradición. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios por medio de la naturaleza, por medio de la creación, ya que la creación es un signo visible de la realidad de Dios. Entonces, pues como ejemplo, la creación podemos compararla con el artista, ¿no? Si tú vas a un museo y te encuentras con una obra de Frida Kahlo, de Van Gogh, tú vas a reconocerlo directamente por los pinceles, vas a reconocer, la obra de Van Gogh es inconfundible. Asimismo, la obra de Dios, que es la creación, es inconfundible. Creo que ya se me acabó el tiempo. Voy a cortar entonces. Bueno, la Eucaristía es acción de gracias, pero como acción de gracias, nosotros necesitamos tener la mirada del niño que se admira por la novedad. Lastimosamente, el hombre contemporáneo ha perdido su mirada porque considera que el mundo y la creación le pertenece y tiene derecho sobre ella. Y ha perdido esta contemplación y esta actitud de dar gracias. Bueno, ya para terminar, quiero hablar un poco sobre la crisis de la casa común y la conversión ecológica. Entonces, ahorita hablábamos sobre el hombre ha perdido la capacidad de admiración, de poder ver en la creación la novedad. Al perder esto, su ingenuidad ha perdido también la posibilidad de dar gracias. Por lo tanto, considera que la tierra, que él habita, la casa común, le pertenece. Y esto ha ocasionado tanto maltrato y tanto daño, como todos lo sabemos, inclusive para poder estar hablando de una crisis climática, una crisis ambiental.
Por tal motivo, hoy en día, que es miércoles de ceniza, es pertinente hablar de una conversión ecológica. Entonces, el Evangelio es una forma de pensar y de una forma de vivir. Como lo vivíamos, Dios creó el mundo en relación equilibrada, no solamente en relación con Dios. Y ese es el gran problema de los cristianos, que hemos pensado que nuestra relación solamente se limita a Dios cuando hablamos de conversión, olvidando la relación con el otro, olvidando la relación con la creación. Pongamos hoy a ejemplo a San Francisco de Asís, que se dio cuenta que por medio de la fe, por medio de la creación y por medio del hermano, puede convertirse y ser plenamente feliz y adquirir un sentido pleno en la vida y en su vocación. Entonces, para esto necesitamos nosotros examinar nuestras vidas, cómo estamos y reconocer todos nuestros errores que hemos cometido en contra de la casa común. Mis queridos hermanos, el tiempo es corto, esto da mucho para más hablar, pero para como forma de conclusión, la conversión, mis queridos hermanos, no es volver al principio, no es volver a los orígenes, no es volver al Génesis. La conversión que implica volver al objetivo primero, volver a comprender que la creación sale del fruto del amor de Dios trinitario en relación equilibrada. Es volver a los objetivos. Recordemos hoy miércoles de ceniza y en esta cuaresma a que convirtámonos, que la conversión ecológica implica es volver al origen del objetivo, que es una relación equilibrada. Hay muchas más cosas que decir, pero sé que el tiempo es corto, entonces pues esto es la pequeña reflexión que les tenía para compartir hoy. Entonces, Doménica. Buenas. Muchas gracias, Fray Santiago, y bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Tal vez si alguno tiene alguna pregunta, la pueden enviar al correo y le hacemos llegar a Fray Santiago para que los responda. También les invitamos a que los sigan en redes sociales para que conozcan más de sus reflexiones. Y muchas gracias a todos. Los esperamos la siguiente semana en el siguiente webinar del programa de animadores. Y nuevamente que tengan un buen inicio de la cuaresma y muchos saludos desde Ecuador. Dios los bendiga y nos estamos viendo. Hasta luego para todos.